Buenas tardes. Es la última, ¿sí? ¡Eh! Lo logramos. Sí. Bueno, la presentación era que básicamente de día trabajo como urgenciólogo, pero de noche lucho por el amor y la justicia. Eh, algo así, algo así. ¿Ya? Bien, les vengo a hablar de secuencia de intubación retardada. Es el Twitter, por si acaso, para el FUAME, para que suban lo que tengan que subir, para que suban las dudas y para que les mande bibliografía si quieren. Vamos a partir de entrada. Como dice Chris Rock, me acuerdo mucho de algunas de sus stand-ups. A los urgenciólogos nos gusta intubar, ¿o no? ¿Quién entra a urgencia beta amigdalitis? No, entramos porque nos gusta intubar, porque nos gusta hacer procedimientos GOR, porque nos gusta eso. A los urgenciólogos nos gusta intubar, ¿no es cierto? Bien. Como dice el doctor Navea, y como muy bien ha citado en alguna de sus clases, no es que algunos sean mejores que otros para intubar, ¿ya? No le queremos decir a los anestesistas que somos mejores que ellos, los anestesistas son mejores que nosotros. Son tipos distintos de cosas, ¿ya? Son tipos distintos de procedimientos. No vamos a comparar a Paco de Lucía con Dave Mustaine. No vamos a decir que los dos son... No vamos a decir que uno es mal guitarrista, que el otro es bueno. Quizá podemos decir que Mustaine es malo, pero al menos es más rápido, ¿ya? Para los que saben de Megadeth, bien. Son settings distintos. Intubar a un paciente en pabellón no es lo mismo que intubar a un paciente en el servicio de urgencia. Teniendo eso como concepto, es que nosotros los urgenciólogos usamos de manera habitual y de manera rutinaria la secuencia de intubación rápida, ¿no es cierto? Conocida por todos, en donde la idea es tratar de introducir nuestro tubo lo antes posible mediante la administración de un inductor y un agente paralizante, todo junto para minimizar el riesgo de aspiración, asumiendo que el paciente tiene la guata llena de comida, de sangre, etc. Con respecto a esta clase, lo importante, si ustedes recuerdan de los 7 pasos necesarios para poder hacer una buena secuencia de intubación rápida, lo importante acá es que vamos a hablar un poco de la preoxigenación. ¿Ya? Con respecto a esta clase, esto es lo que más nos interesa. La preoxigenación, sabemos por un poquito de fisiología que hay que darle a la cosa, es que es súper importante. No podemos llegar y chantarle el tubo en la vía aérea a un paciente. Tenemos que entender de que estos pacientes en general están hipoxémicos o tienen alguna otra causa de intubación, pero en general, cuando se trata de patología respiratoria, son pacientes que suelen estar hipoxémicos, pueden estar hipercápnicos, pero son pacientes en donde hay que optimizar lo mejor posible la oxigenación. Reservas pulmonares suficientes de oxígeno para poder asegurar un tiempo de apnea segura que nos permita poder intubar al paciente con tiempo, llevar la oxigenación, la saturación capilar de oxigenación lo más cercana a 100, cosa de alejarnos de este rango de disociación de la hemoglobina que se produce después de los 90% de saturación, en donde se nos cae rápidamente y el tiempo en desaturar de acá a acá es mucho más largo que el tiempo en desaturar de acá a acá. Hay que pasar de lo crítico, por lo tanto es importante preoxigenar a nuestros pacientes. Muchos métodos hay para preoxigenación. Este es un paper bastante antiguo en realidad, del 99, ha pasado harta ciencia entre medio, y en general lo que se recomienda es tener al paciente sentado, más de 30 grados, ventilaciones máximas, 3 minutos de ventilación espontánea, siempre aumentando nuestra FiO2 y en algunos casos de otra forma. No todos los pacientes son fáciles de preoxigenar, no es lo mismo preoxigenar a alguien que vamos a intubar porque convulsionó, que preoxigenar a alguien que está con una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una neumonía o alguna patología que, por ejemplo, más allá de una relación BQ disminuida, puede tener fisiología de Chant. Cuando los pacientes no logramos recuperar una oxigenación adecuada o mantener una saturación de oxígeno sobre 93, tenemos que pensar que existe una fisiopatología de Chant detrás que evita que nuestro paciente ingrese más oxígeno al torrente sanguíneo y que mejore su transporte. En relación a eso, es que ya desde hace algún tiempo y en más de alguna revisión se ha planteado el uso de presión positiva como método de preoxigenación. Esto se puede lograr con bolsas AMBU, ¿ya? Con la aplicación de una válvula de PIP, en donde vamos a administrar un poco de presión positiva de final de expiración y con esto vamos a lograr reclutar algunas unidades alveolares. Podemos pasar por estas unidades alveolares que están en algún grado de desequilibrio, en apertura y cierre constante, y podemos reclutar algunas que están en relación a atelectasias. Al reclutar más, podemos llevar más oxígeno, podemos hacer que ese oxígeno llegue a la sangre y podemos mejorar la saturación de estos pacientes. Una manera es con nuestra bolsa mascarilla, con una válvula de PIP que le va a dar presión positiva, y otra manera, que también se describe ya desde el año 2010 en adelante, es con el uso de ventilación no invasiva. ¿Cuál es la gracia de la ventilación no invasiva? Que se puede usar con el paciente despierto,
Se puede usar con el paciente comprometido de conciencia si lo usamos en un modo controlado, que tenemos un operador menos. Eso es re importante también. Yo creo que con el tiempo, poco a poco, se va a ir introduciendo más la idea de que la ventilación a 4 manos es mucho más efectiva que la ventilación de un solo operador. Ojalá que alguien esté sujetando la mascarilla y que otro esté ambuceando. En este caso, no saltamos eso por los straps que tenemos asociados a la ventilación no invasiva. Podemos llevar la saturación, podemos entregar el flujo de oxígeno y una presión parcial de oxígeno elevada, llevando la fracción inspirada de oxígeno cercana al 100%. Con eso mejoramos nuestro EQ. Y podemos además dar presión positiva y activar alguna o reclutar algunas unidades alveolares que estén ahí al límite mediante el reclutamiento con la presión positiva. Este es un paper del 2017, bastante bueno, en donde resume todos estos métodos de preoxigenación, por qué son importantes y más o menos cuál es la evidencia que hay en relación a cada uno de ellos. Ahora bien, existe una paradoja respecto a los pacientes que hay que ventilar y los pacientes que son más difíciles de preoxigenar sobre todo. ¿Qué pasa cuando un paciente le llega a usted y está grave? El paciente está hipoxémico, está hipercápnico, está con mucha sed de aire, está ahogado. ¿Cómo llegan esos pacientes? Eso, bien. Agitados, sí. Llegan agitados. ¿Le han tratado de poner el no invasivo a un paciente que viene agitado? La abuelita con problemas de conciencia, media choqueada, que tiene como olor a itu, eso que entran al reanimador y como que tiene olor a itu, ¿ya? Suele ocurrir. Estos pacientes es difícil. Uno le pone el no invasivo, que sabemos que es un buen mecanismo para mejorar este reclutamiento, pero los pacientes no toleran el no invasivo, ¿no es cierto? Mueve tus lujitos. ¿Tiene audio, no? ¿No tiene audio? ¿Sí? ¿Alguien reconoció el video, no? ¿Tiene audio? ¿No tiene video? Ya, no tiene audio. Bueno. One de Metallica. El BiPAP. ¿Ve el paciente ahí con el no invasivo? Bueno. ¿Alguien ha llegado al turno y se ha encontrado un par de pacientes con no invasivo puestos? ¿Mal acoplado? Sí, todos nos hemos encontrado con esa situación. ¿Es tan parecido al compadre de One de Metallica? ¿O no? Ahí, darkness, imprisoned me. Ya, así como, no veo nada, solo terror, solo daño. Está diciendo SOS en Morse, mátenme, mátenme ahora. ¿Ya? Bueno, pucha, me quería dar un lujo, quería poner Metallica en el municipal. Ya, en fin. Está el video, ya, se hizo lo que se pudo. En fin. En relación a eso, surge algún método en donde podamos, existe algún método, alguna manera en donde podamos darle algún grado de sedación o algún grado de manejo de esta agitación a los pacientes para que podamos preoxigenarlos bien, entendiendo que el rol de la preoxigenación es clave para que no se nos mueran nuestros pacientes en la intubación. Sí, parece haber un rol, parece haber algún método. Y ya desde el 2010 que el doctor Weingart empieza a plantear esto de la secuencia retardada de intubación. A diferencia de la secuencia rápida de intubación, en este caso lo que se busca es hacer un procedimiento en aquellos pacientes que están muy agitados o intolerantes a nuestra mascarilla, ya sea bolsa de mascarilla o ventilación no invasiva, darles algún grado de sedación, utilizar la preoxigenación como un procedimiento para después seguir con nuestra secuencia de intubación y poder intubarlos de manera segura. En ese sentido, deberíamos pasarle algún medicamento para pasar de eso a esto, ¿ya? Un paciente tranquilo, sedado, que ya no está escuchando One de Metallica, sino que está quizá con Bob Marley, ¿ya? Tranquilo y que nos tolere bien nuestra ventilación a presión positiva con alto FiO2 que nos permita preoxigenar de manera adecuada. ¿Qué droga sirve para eso? ¿Se le ocurre? Que podamos usar en el servicio de urgencia, legal. Bien, la ketamina. ¿Qué gracias tiene la ketamina y como lo plantea el doctor Weingart ya en su primer protocolo de secuencia de intubación retardada? Que la ketamina, si bien puede dar en dosis sedante y en dosis analgésica, también se puede dar en una dosis disociativa. ¿Cuál es la dosis disociativa? Completa separación de las funciones cognitivas del resto del cuerpo, ¿ya? Que conserva el reflejo de la ventilación y que además conserva el reflejo de protección de vía aérea. ¿Qué mejor si lo que vamos a pasar es una sedación y no queremos que nuestro paciente aspire y queremos que nuestro paciente siga ventilando? La idea es pasar del no invasivo de Metallica a un no invasivo más o menos tranquilo. ¿Cómo plantea él setear este ventilador?
en un modo CPAP, partir con presiones de PIB más o menos entre 5 centímetros de agua, llevarlo hasta 15, lograr saturación sobre 95 y una vez que tengamos al paciente con una saturación sobre 95, dejarlo en 3 minutos de ventilación espontánea. Todo esto tras la administración de ketamina, teniendo a nuestro paciente tranquilo, escuchando a Bob Marley, ¿ya? La dosis es 1,5 miligramos por kilo de ketamina y la idea sería dar, según los protocolos que hay, 1 miligramo y luego ir dando algunas dosis a la mitad de eso para lograr el efecto deseado de la disociación. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? El mismo Dr. Weingart, el año 2014, agarró un grupo prospectivo en un centro con 62 pacientes, agitados y no tolerantes, a los que trató de oxigenar de la mejor manera posible. Tratando de oxigenarlo, aquellos que no llegaron a 93%, empezó con el tema del no invasivo. Y aquellos que no logró tener un acople adecuado con el no invasivo, aquellos que dijeron verbalmente, sabéis que no tolero la máscara, se ponen a gritar y no funciona, cosas de ese tipo, lo sedó y aplicó su protocolo con ketamina. Solamente para mostrarles este gráfico, las saturaciones pre y las saturaciones post procedimiento, donde se ve una tendencia bastante favorable respecto a que tras la sedación estos pacientes podrían recuperar niveles de saturación de oxígeno superiores a al 93%, que es un rango más o menos de seguridad que se da para poder realizar la intubación sin caer en un grado severo de hipoxemia que nos lleva a arritmias, convulsiones, daño cerebral. ¿Qué más hay? Un paper prospectivo, 62 pacientes. ¿Hay algo más? Sí, si vamos a buscar en la evidencia hay algunas cositas más. Por ejemplo, el año 2016, un caso en donde se informa un efecto adverso. Una paciente de 60 años hepática que trataron de hacer la secuencia de intubación retardada, le dieron la dosis de ketamina y la paciente cayó en apnea. Flor. Sacamos el no invasivo, ventilación, se ventiló, la paciente logró ser intubada y no tuvo un efecto adverso. Sin embargo, ojo, la ketamina con sus efectos beneficiosos y con esta supuesta no abolición de los reflejos de vía aérea y del driving respiratorio, sí puede tener efectos adversos, como por ejemplo apnea. Ahora, yo no sé si ustedes han tratado de hacer la secuencia de intubación retardada. ¿Quiénes de acá han tratado de hacerla? Bien. ¿Quiénes han usado ketamina para algún procedimiento, para una sedación procedural? Harto. ¿A cuánto les han desaturado los pacientes que les ponen ketamina o que caen en apnea? Ya, pues más honestidad. ¿Quién más? Ya, a mí me ha pasado también un par de veces. O sea, la ketamina en realidad ahí tan segura, no sabemos. De haber sabido antes, lo habría publicado antes, porque de hecho este es el primer reporte como de efecto adverso de ketamina en un caso así. Y salió publicado al tiro, un caso, en 2016. La embarramos, deberíamos haber publicado antes, los que levantaron la mano. ¿Ya? Pero en fin. ¿Qué otra cosa hay? Existe un estudio en un grupo francés que está tratando de hacer un protocolo que en vez de llamarse secuencia de intubación retardada se llama VAPOX, que es usar un ventilador en preoxigenación. No hablan de sedación procedural, pero meten la ketamina entre medio de una manera muy parecida a la del trabajo del Dr. Weingart. Y además asocian ventilación con ventilación apneica, oxigenación apneica, perdón, entre el periodo de la mascarilla y la intubación. Esto es un prospectivo que se quiere hacer, que quiere avanzar. Perdón, este es australiano, no es francés, me confundí de paper. Australiano. Y la idea es hacer este paper prospectivo que va a mostrar que efectivamente esto funciona. Tiene una patita que es parecida a la parte de la secuencia de intubación retardada. Sin embargo, es otro protocolo parecido que al parecer se está replicando en el resto del mundo. ¿Más evidencia acerca de esto? No encontré mucho más. La moda. ¿Ya? Cuando yo entré a la beca de urgencia me acuerdo que todos hablan de secuencia de intubación retardada, porque casi todos escuchábamos el IMCRIT y el IMCRIT era del Dr. Weingart. Entonces estaba hablando de la secuencia de intubación retardada para todos lados. ¿Ya? ¿Es una moda? ¿Es alguna de estas cosas que vienen, la usamos un ratito, después nos damos cuenta de que no sirve tanto y terminan en el pasado? ¿O es algo que viene para quedarse? Eso todavía está por definir, todavía está por establecerse. Falta un gran protocolo clínico, ciego, randomizado, multicéntrico que pueda demostrar esto. Pero al parecer, de un punto de vista fisiológico, y esa es mi opinión, esto debería funcionar. Las veces que lo han hecho, funciona. El paper, que al menos es prospectivo en un solo centro, al parecer funciona. Y de un punto de vista fisiológico, tiene bases como para hacer pensar que esto
sí funciona. Finalmente, para concluir, recordar que podemos usar el ventilador no invasivo en esta secuencia de intubación retardada, que la secuencia de intubación retardada corresponde a dar una pseudoanalgesia para un procedimiento en paciente agitado o que no tolera ventilación con presión positiva, que el procedimiento es la oxigenación, que hay que mantener igual una FiO2 alta, ojalá cercana al 100%, y que la presión positiva nos va a ayudar a este reclutamiento que es súper importante para llevar la oxigenación arriba. Mi Twitter nuevamente, eso. Muchas gracias.